Durante la Edad Moderna, una plaga recorrió Europa. No se trataba de un virus o de microbios que hicieran enfermar o morir a las personas. Se trataba de una idea. Algunas personas, en su mayoría mujeres, tenían pactos con el diablo que les permitían causar todo tipo de calamidades o incluso la muerte de sus semejantes. Era un peligro que debía ser erradicado. Miedos, supersticiones, envidias, deseos de venganza, resentimientos, ignorancia. Todos estos sentimientos se materializaron en una idea: la bruja. ¿Qué es una bruja? La pregunta parece simple, un eco de cuentos infantiles y leyendas olvidadas. Pero su respuesta está escrita con sangre y fuego a lo largo de 7 siglos de historia humana. Para desentrañar su significado, primero debemos enfrentarnos a una cuestión aún más fundamental y elusiva. ¿Qué es la magia? Esa fuerza primigenia que, según se dice, las brujas dominan. La respuesta, como un reflejo en el agua, cambia con el tiempo y el lugar. En los albores de la historia humana, la magia no era vista como una fuerza maligna, sino como un poder inherente al mundo natural. Pertenecía a los curanderos, a los chamanes, a los líderes espirituales que actuaban como intermediarios entre el mundo visible y el invisible. En múltiples culturas, estas figuras combinaban los roles de médico y sacerdote. Su poder les permitía trascender las limitaciones de la habilidad humana, cambiar el mundo de formas que desafiaban toda explicación. En estas comunidades primitivas no existía una línea divisoria clara, una frontera moral entre la magia que sanaba y la que dañaba. Ambas eran simplemente dos caras de la misma moneda, dos aspectos de una única y poderosa fuerza. El mismo sabio que bendecía tus cosechas un lunes podía maldecir a tu ganado un jueves si se sentía agraviado. Simplemente, así eran las cosas. Por supuesto, el miedo existía. Si una comunidad llegaba a creer que uno de sus miembros dotado de magia estaba utilizando su poder para hacer el mal, podía ser señalado como bruja. Se celebraban juicios locales, se exigía el arrepentimiento y, en los casos más graves, el destierro o incluso la muerte aguardaban a aquellos cuyos crímenes se consideraban intolerables. Pero estas acusaciones eran locales, contenidas. No existía la creencia generalizada de que toda la magia, por su propia naturaleza, fuese perniciosa. Aunque algunas de las grandes civilizaciones, como la griega y la romana, temían la magia como algo inherentemente impío, la mayoría de las sociedades conservaban la idea de que podía ser una fuerza para el bien. Este equilibrio, esta ambigüedad, se hizo añicos en la Europa medieval. Fue entonces cuando una nueva y aterradora ciencia teológica echó raíces en la mente de los hombres de la Iglesia: la demonología, el estudio sistemático de los diablos y los demonios. Hacia el año 1400, los clérigos cristianos que la desarrollaron habían impuesto una única y rígida visión del cosmos y de la voluntad de Dios. En este nuevo orden mundial, la brujería ya no era simplemente magia buena que se había torcido. Se transformó en algo mucho más siniestro, un oficio consagrado al mal, un enemigo declarado inmortal de la Iglesia. La rica y compleja imaginación de los siglos XV al XVIII se pobló de ángeles y demonios, de maleficios y bendiciones, de fantasmas y espíritus capaces de invadir los cuerpos. Pero dentro de este universo sobrenatural, los demonólogos trazaron una línea inquebrantable. El poder de su Dios cristiano, los milagros obrados por sus sacerdotes, no eran considerados magia. Eran las emanaciones de la verdad religiosa, un tipo de fuerza especial, pura y reservada exclusivamente a los clérigos varones de la cristiandad. Esta lógica binaria tuvo una consecuencia inevitable. Cualquier otro poder sobrenatural que existiera en el mundo debía ser, por definición, inferior y maligno.
todo aquello que no era explícitamente divino se convirtió en diabólico. Así fue como la antigua magia popular quedó relegada a la categoría de brujería perniciosa. Este pensamiento dual, que dividía el mundo en un nosotros sagrado y un ellos profano, no surgió en el vacío. Se alimentó de las llamas de un conflicto que desgarraba a la propia Iglesia desde dentro, la Reforma. Lo que comenzó como un debate teológico sobre la doctrina y la corrupción clerical, pronto escaló hacia una violencia fratricida. La gente común se vio forzada a elegir un bando, el católico tradicional o el protestante reformado. El odio entre estas dos facciones creció hasta tal punto que se volvió permisible, incluso piadoso, matar a otros cristianos, ahora etiquetados como enemigos demoníacos. Católicos y protestantes se acusaban mutuamente de ser herejes, seguidores de falsas creencias, agentes de Satán. Y el castigo para la herejía era una muerte purificadora y terrible, ser quemado vivo. En esta cultura de división violenta, la sospecha se convirtió en una plaga. Los líderes de ambas sectas, obsesionados con la pureza de sus congregaciones, comenzaron a buscar otros agentes de Satán entre sus filas. Los curanderos y videntes locales, antes considerados simples pecadores menores que traficaban con amuletos inofensivos, ahora eran vistos como un nuevo terror. Si el poder que utilizaban no era visiblemente cristiano, entonces, según la lógica implacable de la época, tenía que ser maligno. Tenía que provenir de Satán. Esto los convertía inequívocamente en brujos, y el salto de quemar herejes a quemar brujos fue terriblemente corto. Aunque no eran conceptos idénticos, ambos eran enemigos de Dios. La magia se convirtió simplemente en un tipo de herejía especialmente peligrosa. La pregunta ya no era si la magia funcionaba, sino de quién era el poder que la impulsaba. Y en un mundo dividido entre Dios y el diablo, solo había una respuesta posible para todo aquello que la Iglesia no controlaba. Pero si Satán necesitaba agentes en la tierra, ¿a quién reclutaría? La respuesta de los demonólogos fue abrumadoramente clara: a las mujeres. Aunque en las antiguas tradiciones los curanderos y chamanes podían ser de ambos sexos, a medida que la magia se fue asociando con el mal, también se fue feminizando. La estructura de la Iglesia cristiana era rígidamente patriarcal. Todos sus sacerdotes eran varones. Y aunque muchos clérigos eran hombres piadosos, otros desarrollaron una profunda obsesión por controlar cada aspecto de la vida de las mujeres: su sexualidad, su conducta, incluso sus pensamientos. En su teología, veneraban a figuras como la Virgen María, modelo de feminidad sumisa y aceptable, pero sus mentes estaban permanentemente acechadas por otra figura, la primera mujer, Eva. Eva, la que sucumbió a la tentación de Satán, la que comió del fruto del conocimiento y convenció a Adán para que la siguiera, condenando así a toda la humanidad. Para clérigos educados en este mito, a menudo célibes y aislados de las mujeres reales, la figura de Eva era una advertencia constante. Veían a las mujeres no tanto como iguales espirituales, sino como rebeldes peligrosas, con mentes fácilmente influenciables por las mentiras del demonio. Y lo que era peor, creían que sus lenguas tenían el poder de persuadir a los hombres para pecar. Por lo tanto, si un demonólogo buscaba a los siervos de Satán en la tierra, el lugar más lógico para empezar, la búsqueda era entre ellas. En la imaginación de estos hombres, el diablo no tentaba a las mujeres del siglo XV solo con susurros mentales. Se aparecía físicamente, ofreciendo soluciones prácticas a los problemas de una vida dura. Si una mujer era pobre, Satán podía tentarla con dinero y riquezas. Si estaba cansada de obedecer a los hombres, podía ofrecerle la liberación de su yugo. Si se sentía sola, podía visitarla en la forma de un amante o incluso de una mascota, un espíritu familiar. Y si anhelaba venganza contra sus enemigos, él le ofrecía el poder para aplastarlos.
Pero cada uno de estos regalos tenía un precio terrible: su alma inmortal, su vínculo con Dios y toda esperanza de salvación. Una vez que una mujer aceptaba este pacto diabólico, Satán la marcaba con una señal física, una mancha o una verruga, como prueba de que le pertenecía. Y entonces le otorgaba el poder que ella deseaba, y se convertía, así, en una bruja. Con este nuevo poder, explicaban los demonólogos, una bruja podía desatar el caos. Podía hacer que la esposa de su enemigo cayera enferma, robar la leche de las vacas de un vecino, arruinar sus cosechas o incluso causar la muerte. Una vez sellado el pacto, la bruja quedaba condenada para siempre, unida a la iglesia de Satán, una gemela maligna y opuesta al cristianismo. Sus congregaciones, según esta fantasía teológica, se reunían en encuentros obscenos llamados sabbats. Se creía que las brujas volaban a estos encuentros nocturnos, montadas en animales o en palos de escoba, para así adorar al diablo en persona y reclutar nuevas almas para su causa. El diablo ya no era solo un tentador. La nueva ciencia de la demonología lo había elevado a la categoría de dios de las brujas, un hacedor de prodigios oscuros que traía consigo el asesinato y el caos. Este pensamiento binario, esta visión del mundo dividida entre Dios y el diablo, devotos y herejes, cristianos y brujas, fue el motor que impulsó los juicios masivos. Porque si las brujas eran la encarnación del mal absoluto, enemigas de Dios y de la humanidad, solo cabía una respuesta lógica y necesaria: llevarlas a juicio, encarcelarlas y exterminarlas. Cientos y luego miles fueron juzgadas, ejecutadas, encarceladas o exiliadas, marcadas para siempre como el enemigo interior. Esta, por supuesto, era la teoría. La realidad era mucho más turbia y desoladora. Resultaba imposible demostrar que un maleficio había causado realmente una enfermedad o una muerte. Nunca se encontró evidencia física de los sabbats satánicos, y los testimonios sobre ellos variaban hasta el absurdo. Entonces, si no creemos que estas personas realmente mataban con magia o rendían culto a una iglesia satánica, ¿cómo explicamos las acusaciones? La respuesta es compleja, pero en su núcleo reside un factor ineludible: la misoginia, un miedo y un odio profundo hacia las mujeres que impregnaba la sociedad. La mayoría de las acusadas eran mujeres pobres. Algunas tenían creencias religiosas inusuales o una manera de hablar resuelta que inquietaba a sus vecinos. Otras eran viudas mayores que vivían solas, pero muchas eran simplemente mujeres jóvenes, casadas o solteras, madres de familia o mujeres que pedían limosna. A menudo eran mujeres que la propia comunidad percibía como vulnerables, víctimas de abandono o abuso. El mecanismo de la acusación era casi siempre el mismo. Una de estas mujeres, quizá tras haber sido ofendida o rechazada, escupía palabras de enojo. Poco después, una desgracia caía sobre la persona que la había ofendido. Una vaca moría, un niño sufría convulsiones, un barco se hundía en el puerto. La gente comenzaba a conectar los puntos, a tejer una narrativa de causa y efecto sobrenatural. La sospecha echaba a andar. Una bruja había causado aquel mal. Cuando estas mujeres eran arrestadas y arrastradas ante el juez o el sacerdote, no era raro que confesaran, al menos en parte. Pero sus creencias sobre la magia a menudo diferían enormemente de las fantasías demonológicas de sus interrogadores. Era más probable que se vieran a sí mismas realizando conjuros para sanar que para maldecir, que hablaran de tratos con espíritus de la naturaleza o fantasmas, en lugar de pactos con el diablo. Pero bajo la inmensa presión del interrogatorio, sus historias se torcían, se amoldaban a las expectativas de sus acusadores hasta que se volvían lo suficientemente plausibles como para justificar una condena. En muchas partes de Europa, la tortura era una herramienta legal para extraer la verdad, y una persona torturada es capaz de confesar cualquier cosa: reuniones masivas de brujas, orgías con el diablo, canibalismo, la capacidad de volar.
Las propias ansiedades y tabúes del interrogador moldeaban las preguntas y, por lo tanto, las confesiones. Pero incluso donde la tortura física estaba prohibida, la intimidación psicológica era implacable. La privación del sueño, por ejemplo, era una técnica permitida que podía quebrar la voluntad de cualquiera. Atrapadas en un sistema diseñado para condenarlas, frente a hombres educados que normalmente jamás les prestarían atención, muchas mujeres simplemente les decían lo que querían oír, esperando, quizás, un atisbo de clemencia que casi nunca llegaba. El sistema judicial era un laberinto confuso. En la Europa católica, los inquisidores a menudo dirigían los juicios, mientras que en las regiones protestantes, las autoridades del Estado tomaron el control. Con el tiempo, a medida que la idea de la bruja viajaba a través del Atlántico hacia América, los juicios a menudo eran conducidos por funcionarios de bajo nivel o incluso por investigadores aficionados. El resultado de un juicio era impredecible. Una acusada podía ser liberada, pero también sentenciada a la penitencia, a la cárcel, al exilio o a la muerte en la horca o en la hoguera. A finales del siglo XV, la respuesta a la pregunta ¿qué es una bruja? Se había solidificado en una imagen terrible y definitiva. Las brujas eran la personificación de todo mal. Eran simplemente el enemigo. Una idea que se originó en las mentes de los teólogos, creció alimentada por el conflicto religioso y la misoginia y que, lejos de morir, se reformularía una y otra vez a lo largo de los siglos, asegurando que las brujas, reales o imaginarias, siguieran siendo juzgadas en todo el mundo. Nuestra historia nos lleva ahora a los Alpes, a la próspera ciudad de Innsbruck, en la Austria de finales del siglo XV. En la plaza principal se alza una casa cuyo tejado, cubierto de tejas doradas, brilla bajo el sol. En la década de 1480, esta opulenta residencia pertenecía al gobernante de la región, el archiduque Segismundo de Austria. Segismundo era uno de los príncipes católicos más ricos de Europa, un pequeño emperador cuyo poder se reflejaba en el oro de su tejado. Desde su balcón observaba el corazón palpitante de su riqueza, un mercado bullicioso donde confluían las rutas comerciales de Alemania e Italia. Puestos rebosantes de cristal veneciano, sedas de China, especias de Indonesia y la plata extraída de las montañas alpinas. Innsbruck era una ciudad que ostentaba su opulencia con orgullo, un lugar de festivales, procesiones religiosas y una vibrante vida cultural. Pero en la fría mañana del 29 de octubre de 1485, la multitud del mercado pudo observar una reunión diferente en el ayuntamiento. Dignatarios y sacerdotes, envueltos en lana negra para protegerse del frío inminente, se congregaban con solemnidad. Los secretarios corrían de un lado a otro, cargados con volúmenes y pliegos. Se habían reunido para celebrar un juicio de brujas. En las celdas bajo la imponente torre del reloj del ayuntamiento, 7 mujeres esperaban su destino. Todas habían sido acusadas de brujería y llevaban semanas recluidas. Sus nombres eran Elena Scheuberin, Barbara Schelachin, Barbara Hufeisen, Agnes Schneiderin, Barbara Fliglin, Rosina Hochbatin y la madre de Rosina. El hombre que había orquestado su arresto y que ahora se disponía a juzgarlas era el inquisidor Heinrich Kramer. Los inquisidores eran los más altos investigadores católicos de herejías, aquellas creencias que desafiaban las enseñanzas de la Iglesia. Heinrich Kramer, sin embargo, pertenecía a una nueva generación de pensadores, un demonólogo convencido de que la brujería era la más peligrosa de todas las herejías, una en la que sus seguidores adoraban al mismo diablo. La historia del juicio de Innsbruck es, en esencia, la historia de la obsesión de Heinrich Kramer. Nacido en Alsacia alrededor de 1430, Kramer ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica, convirtiéndose en un defensor acérrimo de la Iglesia contra las crecientes voces de la Reforma.
Aunque la mayoría de los clérigos de su tiempo todavía consideraban a las brujas como simples visionarias inofensivas, Kramer formaba parte de una influente minoría que había llegado a creer algo mucho más aterrador: que las brujas eran adoradoras del diablo que habían entregado sus almas a Satán a cambio de poder para matar y destruir. Como monje célibe, su conocimiento de las mujeres era prácticamente nulo, extraído de textos misóginos y de su propia y febril imaginación. Las veía como caricaturas superficiales, vanas y, sobre todo, obsesionadas con el sexo y el poder. Estaba convencido de que, al ser el diablo masculino, las brujas debían tener relaciones sexuales con él como parte de su pacto satánico. Y luego, como la primordial Eva, usarían su poder para tentar y destruir a los hombres. El año anterior, en 1484, Kramer había puesto a prueba sus teorías en la ciudad de Ravensburg. Allí, con la autorización del archiduque Segismundo, interrogó a dos mujeres, Ana de Mindelheim y Agnes Barderin, bajo tortura. Aterrorizadas y con sus mentes rotas por el dolor, ambas acabaron confesando todo lo que Kramer quería oír. Confirmaron sus más oscuras fantasías. Sí, habían matado caballos, provocado tormentas, adorado al diablo y fornicado con demonios. Incluso confesaron haber hecho desaparecer el pene de un hombre, una hipótesis ridícula que solo podía surgir en una cultura clerical obsesionada con la sexualidad masculina. Por estas confesiones extraídas bajo tortura, Ana y Agnes fueron quemadas vivas. Armado con este éxito, Heinrich Kramer llegó a Innsbruck en agosto de 1485. Llevaba consigo decretos papales que autorizaban su trabajo y solicitaban la colaboración del archiduque Segismundo. Segismundo, deseoso de mantener el favor del Papa, no tuvo más remedio que aceptar, aunque a regañadientes. Le irritaba el poder de la Iglesia, y la llegada imprevista de un inquisidor que venía a decirle lo que tenía que hacer en sus dominios tampoco le agradaba. No quería herejes en su archiducado, pero tampoco deseaba que la caza de brujas de Kramer perturbara la paz y, sobre todo, el flujo de dinero de los comerciantes que llegaba a sus arcas. Esta misma ambivalencia la encontró Kramer en el obispo local, Georg Golser. Recién confirmado en su puesto, el obispo Georg no quería dañar sus recién restablecidas relaciones con Segismundo. Aunque respetaba las creencias de Kramer, actuó con cautela y, siguiendo el consejo del archiduque, pidió a varios colegas de confianza que observaran de cerca los procedimientos del inquisidor, bajo la apariencia de estar ayudándolo. Tanto Segismundo como Georg temían que los acontecimientos se les fueran de las manos, pero ninguno de los dos pudo prever el papel central que una mujer, alguien sin poder en la Iglesia o el Estado, sin un imperio comercial, estaba a punto de desempeñar. Una mujer que se atrevería a desafiar al cazador de brujas en su propio terreno. Su nombre era Helena Schäuberin. Helena había nacido y crecido en Innsbruck. Era la esposa de un respetado comerciante, Sebastian Schäuber, y era conocida en la pequeña ciudad de 5.000 habitantes por su belleza, su riqueza y su fuerte personalidad. Mucho antes de la llegada de Kramer, los rumores ya se arremolinaban a su alrededor. Un antiguo pretendiente, el cocinero jefe del archiduque y su esposa, le acusaron ante Kramer de haber lanzado un maleficio sobre la novia el día de su boda, 7 años atrás, provocándole una enfermedad crónica. Pero la acusación más grave provino de la familia de un caballero llamado Jörg Spies. Se decía que Jörg se había enamorado de Helena, pero ella había rechazado sus insinuaciones. Poco después, en la primavera de 1485, Jörg murió repentinamente tras compartir una comida con ella. En su lecho de muerte, delirando, había gritado: «Me estoy muriendo porque esa mujer me ha matado». Su familia, aprovechando la invitación pública de Kramer para denunciar a brujas, afirmó que Helena lo había asesinado. Estas acusaciones no eran nuevas. Helena había sido objeto de sospechas durante años, pero ahora,
con un inquisidor en la ciudad ávido de encontrar culpables, los rumores encontraron un terreno fértil. El hermano de York, Hans Spies, un hombre con conexiones en la corte del archiduque, estaba en una posición ideal para esparcir el veneno. Pudo incluso haber sido uno de los que influyeron en Segismundo para que permitiera la investigación de Kramer en primer lugar. Pero si esperaban una víctima fácil, se equivocaron profundamente con Helena Schäuberin. Desde el momento en que Heinrich Kramer llegó a Innsbruck y comenzó a predicar sus sermones sobre brujas asesinas, Helena no solo se negó a asistir, sino que activamente disuadió a otros de hacerlo. Sabía que aquella caza de brujas estaba mal y no tenía intención de fingir lo contrario. Apenas 3 días después de la llegada del inquisidor, cuando éste pasó junto a ella, Helena escupió en el suelo y exclamó: «Monje repugnante, espero que sufras el gran mal». No era una simple reacción visceral. Helena, lejos de ser una bruja, era una cristiana inteligente y comprometida, con suficientes conocimientos de teología como para desafiar a Kramer en sus propios términos. Le dijo a sus amigos que la demonología de Kramer era herética. Lo confrontó públicamente sobre sus métodos para identificar a las brujas que robaban leche, señalando que los rituales que él describía eran, en sí mismo, demoníacos. «¿Ahora quién es el hereje?», le espetó, dejando claro que no se dejaría intimidar. Su audacia sugiere que albergaba ideas reformistas, incluso simpatías por el movimiento husita, que criticaban la corrupción y la hipocresía de las órdenes monacales. Para Kramer, esto la convertía en una doble amenaza. En los documentos del juicio, escribió que sospechaba de ella por una doble herejía, o lo que es lo mismo, una herejía de la fe y la herejía de las brujas. El choque era inevitable. Para Kramer, Helena encarnaba todo lo que despreciaba y temía en una mujer. En su infame libro, el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, que escribiría poco después, desataría toda su misoginia describiendo a las mujeres como más carnales que un hombre, mentirosas y reacias a ser dominadas. Acusaciones que resonaban con la forma en que describía a Helena: mentirosa, vivaz y agresiva, una mujer laxa y promiscua. Estaba decidido a convertirla en el ejemplo que necesitaba para validar su teoría demonológica. La red de la caza de brujas se extendió, arrastrando a otras 6 mujeres acusadas de una mezcla de crímenes que reflejaban las ansiedades de la época, desde practicar medicina popular y promiscuidad hasta calumnias antisemitas. Pero para Kramer y para la ciudad de Innsbruck, el juicio que estaba a punto de comenzar tenía un foco claro. Helena Schäuberin sería la primera en comparecer ante el tribunal. La batalla estaba a punto de empezar. A las 9 en punto de la mañana del 29 de octubre de 1485, las autoridades estaban reunidas en el ayuntamiento de Innsbruck. El aire en la sala era gélido, y no solo por el frío alpino que se colaba por las ventanas. Heinrich Kramer ocupaba el asiento del juez, convencido de la culpabilidad de las mujeres a las que se disponía a procesar. Pero no estaba solo. A su lado, observando cada uno de sus movimientos, se sentaban los hombres enviados por el obispo Georg Golser, Christian Turner, un clérigo de confianza, y el doctor Paul Vann, un dignatario de Passau. La autoridad del archiduque Segismundo, aunque invisible, flotaba sobre todos ellos. Su palacio con el tejado de oro estaba a solo unos metros, y el juicio solo podía celebrarse con su beneplácito. Kramer, impaciente por comenzar, ordenó a Lugier que trajera a la primera acusada desde las celdas subterráneas. Helena Schäuberin entró en la sala, no como una víctima encogida, sino como una mujer dispuesta a luchar. Sus primeros intercambios de palabras con el inquisidor fueron espinosos. Protestó contra el juramento que la obligaba a decir la verdad, una posible señal de sus simpatías reformistas que rechazaban tales ritos. Finalmente, tras muchas palabras del inquisidor, como registró secamente el notario,
conjuro sobre los evangelios. El interrogatorio, que decidiría si sería torturada y condenada a muerte, estaba a punto de comenzar. Kramer inició el interrogatorio con una serie de preguntas aparentemente inofensivas. «Dime, ¿dónde naciste y te criaste?» «En Innsbruck», respondió ella escuetamente. «¿Eres una mujer casada?» «Sí». «¿Cuánto tiempo llevas casada?» 8 años. El nombre de su esposo, Sebastian Schäuber, un hombre respetado en la ciudad, fue anotado por el secretario, un sutil recordatorio del estatus de Elena. Pero Kramer no buscaba establecer hechos, sino destruir reputaciones. Se abalanzó sobre el punto más vulnerable de Elena, los rumores sobre su vida amorosa. «¿Llevas una vida ordenada?», preguntó, y antes de que ella pudiera responder con firmeza, lanzó el golpe que esperaba que la desestabilizara. «¿Eras virgen en el momento de tu matrimonio?». Un silencio de incredulidad se apoderó de la sala. Nadie le hacía una pregunta a una respetable esposa de un comerciante de Innsbruck. La pregunta, diseñada para avergonzarla y atraparla, tuvo un efecto contrario. Le confirió una dignidad inesperada. Elena, con una fuerza tranquila, se negó a responder. Fue entonces cuando la grieta en la autoridad de Kramer comenzó a mostrarse. La voz del representante del obispo, Christian Turner, rompió el silencio. Le preguntó a Kramer para qué necesitaba aquella información. Christian sabía que las autoridades locales albergaban dudas sobre el inquisidor. ¿Era prudente dejar que un forastero hostigara a los ciudadanos más ricos de la ciudad? ¿Era este hombre, a pesar de su autoridad papal, un fanático peligroso? Con calma, pero con una firmeza inconfundible, Turner declaró que la vida sexual de los ciudadanos de Innsbruck era un asunto privado que no atañía al caso. Le pidió a Kramer que pasara a otro asunto. Humillado, Kramer obedeció, pero apenas había comenzado a formular otra pregunta cuando Turner lo interrumpió de nuevo. Esta vez, el desafío fue de procedimiento. ¿Por qué?, preguntó Turner, no había presentado Kramer los cargos por escrito, los artículos del caso, antes de la vista como dictaba la ley. Desconcertado y superado, Kramer no tuvo más remedio que aceptar. Suspendió el juicio hasta las 11, prometiendo regresar con los cargos debidamente redactados. Mientras Elena era conducida de nuevo a las celdas, el caso de Kramer, que parecía tan sólido como unos minutos antes, comenzaba a desmoronarse. Cuando el juicio se reanudó a las 11, la situación había cambiado por completo. Elena no reapareció sola. A su lado caminaba Johann Mervart, un especialista en derecho canónico, un abogado experto y costoso traído desde Múnich. De repente, Elena tenía defensa, y Heinrich Kramer tenía un problema muy serio. Mervart no perdió el tiempo. Anunció que actuaría como representante legal de Elena y de las otras 6 mujeres encarceladas. Donde Christian Turner había sido diplomático, Johann Mervart fue un ariete. Cuestionó la legalidad del nombramiento del notario. Se mofó de las preguntas de Kramer, acusándolo de dirigir una investigación sobre pecados ocultos en lugar de sobre la mala reputación de las acusadas. Y lanzó la acusación más demoledora. Kramer, se burló Mervart, había encarcelado a las mujeres antes de haber iniciado los procedimientos apropiados. Kramer se retorcía en su asiento, pero lo peor estaba por llegar. Con una audacia que dejó a la sala sin aliento, Johann Mervart recusó formalmente al inquisidor como juez, declarándolo parcial en la causa. Y luego, el golpe de gracia. Se dirigió al representante del obispo y solicitó que el propio inquisidor, Heinrich Kramer, fuera llevado bajo custodia. Fue un contraataque sensacional. En un instante, el cazador se había convertido en la presa. Mervart se giró hacia Elena y las demás mujeres y les dio instrucciones claras. No debían responder a ninguna pregunta más del inquisidor, porque ya no era su juez. Kramer, aferrándose a los brazos de su silla, balbuceó que él era un juez competente. «Muy bien», respondió Mervart con desdén.
Llevaré la cuestión ante el Papa. En ese momento, Christian Turner intervino de nuevo, esta vez como mediador. Sugirió tomarse un tiempo para reflexionar, posponiendo el juicio hasta el lunes siguiente. Para entonces, él, como representante del obispo, emitiría su dictamen sobre si Kramer debía ser juzgado. El juicio fue pospuesto. En solo 3 horas, la audacia de una mujer, el apoyo de sus aliados y la brillantez de su abogado habían destrozado por completo el caso de Heinrich Kramer, como una jarra de leche arrojada al fuego. La victoria de Elena Schäuberin parecía casi asegurada. 2 días después, en el último lunes de octubre, la víspera de la festividad de Todos los Santos, el tribunal volvió a reunirse. Pero ya no en la formalidad intimidante del ayuntamiento. El escenario se había trasladado a la casa privada de un caballero, un lugar alejado de las miradas del público, donde las autoridades de Innsbruck se disponían a zanjar el asunto de una vez por todas. Allí, el abogado Johann Merbar se enfrentó a Christian Turner y le preguntó su decisión. La respuesta fue inequívoca. El proceso entero, concluyó Turner, había sido anulado por la conducta impropia de Heinrich Kramer. La detención de las mujeres antes de que se redactaran los cargos era una violación flagrante del sistema legal. Su dictamen fue claro y definitivo. Las mujeres detenidas debían ser liberadas. El golpe final para Kramer vino de otro de los observadores del obispo, Paul Vann. Reveló que, durante el fin de semana, había hablado con los representantes del archiduque Segismundo. El príncipe, en un gesto de poder decisivo, no solo había retirado su apoyo a Kramer, sino que se había hecho cargo de todos los gastos de la prisión de las mujeres, así como de las costas que el propio inquisidor había reclamado a la ciudad. El mensaje era inconfundible. Segismundo había hablado. El juicio de brujas de Innsbruck había terminado. Por supuesto, se ofreció a Kramer una salida honorable para no ofender al Papa en Roma. Se hizo jurar a todas las mujeres que no huirían de futuros juicios y que obedecerían las leyes de la Iglesia. Cada una de ellas aportó las firmas de varios garantes masculinos, esposos, padres, amigos, que depositaron fianzas por ellas. Estos hombres juraron pagar una multa cuantiosa si las mujeres huían, y garantizaron que ni ellas ni nadie en su nombre infligirían ofensa o daño alguno al inquisidor. A Heinrich Kramer no le quedaría ni la venganza mágica ni la legal. Se le permitía, simplemente, marcharse. El 3 de noviembre, a la vista de toda la ciudad, Sebastian Schäuber garantizó el cumplimiento de su esposa, Elena. Y así, Elena Schäuberin, la mujer que se atrevió a insultar a un inquisidor en la calle, que desafió su teología y que se negó a ser humillada en su tribunal, salió libre. Su juicio por brujería nunca llegó a reanudarse. Fue una victoria extraordinaria, pero no la consiguió sola. En un mundo donde las mujeres no podían estudiar derecho ni ocupar cargos eclesiásticos, necesitó aliados. El obispo Georg, su abogado Johann Merbar, los dignatarios que intervinieron y, crucialmente, el archiduque Segismundo. Todos desempeñaron su papel. Pero fue la negativa de Elena a responder, su decisión de levantar la voz cuando se esperaba de ella sumisión, lo que abrió la puerta a esa victoria. Ella y sus compañeras habían tomado la iniciativa, habían luchado y habían aceptado una salida que, aunque no era una disculpa completa, les devolvía sus vidas. Pero Heinrich Kramer no se marchó. Humillado y furioso, se quedó en Innsbruck, esperando en vano que el juicio se reanudara. El obispo Georg le escribió cartas cada vez más hostiles. En noviembre, le aconsejó educadamente que se fuera a la vista de las presentes circunstancias. En febrero de 1486, la paciencia del obispo se había agotado. «Ya estoy harto de este monje con ínfulas de obispo», escribió a un colega. «Me parece que de verdad ha perdido la cabeza», afirmaba. «Presupone demasiadas cosas que no se han probado». Finalmente, le escribió directamente a Kramer. «Me asombra que sigáis en mi diócesis. En verdad,
Pensaba que os habríais marchado hace mucho tiempo. Adiós. Finalmente, tozudo, engreído y descortés hasta el último momento, Kramer se fue. Y ahí, la historia de Lena Schäuberin se pierde en los anales del tiempo. Pero las consecuencias de su victoria apenas comenzaban a sentirse. Derrotado en el tribunal, humillado por una mujer y expulsado por los poderes seculares y eclesiásticos, Heinrich Kramer canalizó toda su frustración y su odio en una venganza que resonaría a través de los siglos. Su venganza no sería con la espada, sino con la pluma. Mientras se lamía las heridas en Alemania, escribió su obra magna, el manual definitivo para futuras cazas de brujas. Lo tituló Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. El libro es un compendio aterrador de lógica retorcida, crueldad y, por encima de todo, una misoginia visceral. En sus páginas, Kramer desata una tormenta de odio contra el sexo femenino. Las mujeres, argumenta, son inferiores en mente y cuerpo. Son como niños, escribe, estúpidas. Están llenas de deseos y pasiones desordenadas y obsesionadas con los repugnantes actos carnales. La primera mujer, Eva, era retorcida, lo contrario a un hombre. Por eso, las mujeres son intrínsecamente mentirosas, amargas y peligrosas para los hombres, gobernadas por una lujuria carnal que en ellas es insaciable. Por lo tanto, concluía con una lógica escalofriante, nada tenía de sorprendente que hubiera más mujeres que hombres tentadas por la herejía de la brujería. Dios, afirmaba, había protegido al género de los hombres de un comportamiento tan vergonzoso. El Malleus Maleficarum es un catálogo de horrores imaginarios. En sus páginas, las brujas no se contentan con agriar la leche, envenenan a sus maridos, convierten a los hombres en bestias, tienen relaciones sexuales con demonios y sacrifican bebés en sus ritos. El libro se extiende durante cientos de páginas, vinculando de forma inextricable a las mujeres con la brujería en la mente de sus lectores, clérigos, jueces y nobles de toda Europa. Pero la obra de Kramer era mucho más que una diatriba teológica. Era un manual práctico para el asesinato judicial. Marcado por la cicatriz de su derrota en Innsbruck, Kramer argumentó que en los juicios de brujas no había necesidad de los chillidos y gesticulaciones de una sala, ni de abogados quisquillosos con las sutilezas legales. Su recomendación era brutalmente simple. Poco después de su arresto, las sospechosas debían de ser torturadas. Incluso la más leve tortura, exponía con entusiasmo, bastaría para que confesaran la verdad que él ya había decidido. Aunque muchos académicos de la época lo calificaron de insensato, el Malleus Maleficarum se convirtió en un hito. Fue uno de los primeros libros en ser impreso masivamente, y su influencia fue devastadora. Estableció para una generación de cazadores de brujas 3 principios terribles: que las brujas eran reales, que casi todas eran mujeres y que debían ser exterminadas. La misoginia del libro no era una anomalía, pero su minuciosa y sistemática crueldad le dio un poder sin precedentes. El fenómeno de la caza de brujas, alimentado por la demonología de Kramer, comenzó a extenderse por Europa como un incendio forestal. En un último acto de retorcida ironía, Kramer incluyó la historia del juicio de Innsbruck en su libro, sin dar nombres. Mintiendo descaradamente, elogiaba al archiduque Segismundo por sus grandes esfuerzos para exterminar a las brujas, esfuerzos que, según él, habían fracasado. Su manual prometía ayudaría a las autoridades a conducir mejor los juicios en el futuro, para que ninguna otra bruja pudiera escapar. Lamentablemente, pese al extraordinario coraje de Lena Schäuberin, Heinrich Kramer tenía razón. Su libro ayudaría a condenar a miles. El martillo estaba a punto de caer.